Buenas noches a todos los panelistas del panel ADAT, Abolición del Antiguo Testamento. Buenas noches a todos los miembros que componen este gran panel internacional. Dando gracias a Dios por los amigos de Facebook y los contactos, amigos personales también que tenemos en Facebook. Realmente es un monstruo el Facebook. Damos gracias a Dios, a los fundadores, a los creadores o al creador de Facebook, que Dios ha dado oportunidad, esta gran oportunidad de dar nacimiento a un monstruo de esta naturaleza, y por el cual estamos comunicando con ustedes de parte del Señor, para compartir con ustedes las palabras de las cuales sale la vida, o las cuales producen la vida eterna. Producen entonces la fe, el arrepentimiento. Entonces todo lo que debe ver con la palabra. No vamos a quedar mucho hablando de otra cosa esta noche, sino vamos a entrar directamente en el tema. Según el Nuevo Testamento que los judíos nos dejaron, dice que entonces que el testamento que está en nuestra mano y los judíos nos dieron, según este Nuevo Testamento, dice que este Nuevo Testamento apoya la esclavitud física, la esclavitud. Es verdad que la esclavitud está incluida en la doctrina del Testamento Universal de Cristo. En otra palabra, Cristo dentro de su iglesia apoya la esclavitud física. Dígame, entonces, dentro de la iglesia de Cristo, de su iglesia, no estamos haciendo en el mundo, de su iglesia, Cristo apoya, o que sea la doctrina de Cristo apoya la esclavitud, según el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que nos dejaron, y dice que entonces es de Cristo, está inspirado 100% por el Espíritu Santo. O este testamento que dice que nadie puede quitar de este testamento, nadie puede quitar, si quita, entonces Cristo va a quitar una porción de la vida eterna que dio. Que dio, entonces vamos a leer unos versículos. Vamos a leer unos versículos para ver, porque ese testamento que ustedes tienen en su mano dice la esclavitud dentro de él existe. Estoy diciendo esto no porque yo creo en todos lo que ellos dicen aquí. Muchos de los que son inspirados o que sean añadidos por los hombres. Señor, me sacó, ¿verdad? Me sacó de esta ignorancia. Yo no creo más en ellos. Eso no indica que entonces el testamento de Cristo no existe ahí. Existe las palabras realmente inspiradas por el Espíritu Santo a través del apóstol, o que sea, a través del apóstol a nosotros. Sí, pero hay muchas palabras que son añadidas y blasfemias
blasfemas, ¿verdad? Blasfemas, y son realmente son pensamiento de hombres. La cuestión es que la esclavitud es apoyada por este testamento. Vamos a leer unos versículos para no decir que Wheeler está hablando mentira. Es para demostrarte que es a ustedes que este Nuevo Testamento de los judíos realmente entonces está totalmente falsificado. Está falsificado. Y tenemos realmente, el Señor nos hizo sacar a las palabras, pero no son exactas, pero son palabras compatibles. Compatibles. Entonces, con las palabras originales de Pablo y de otros apóstoles, especialmente de Pablo. Vamos a leer en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer unos versículos. Vamos a ver. Ellos lo que hacen ahí, ellos manipularon o que se manipulan a nosotros. Usando la palabra, entonces poniendo después que insertaron, agregaron, añadieron sus palabras humanas, que es una blasfema, ¿verdad? Un blasfema, ¿verdad? Que es un ataque. Es un ataque a la palabra espiritual, a la palabra de Cristo, escrita por Pablo. Vamos a ver, ellos después de haber insertado estas palabras, ellos pusieron encima mantequilla o flores con palabra de Cristo, con otra palabra, mencionando a Cristo ahí, para no sentir, para no ver entonces la plaga que está bajo de la maldición que está abajo de la mantequilla que ellos pusieron ahí, y para manipular bien a uno, porque después que ellos pusieron una mantequilla abajo para cubrirla, para no verla, entonces solamente cuando vea arriba Cristo ahí, entonces bueno, si es Cristo vamos a decir amén. Ahí que ellos engañaron al mundo entero. Yo era uno de los engañados, pero el Señor, pero no era mortal, no era hasta la muerte, sino el Señor, entonces me enseñó, me dejó entonces en el camino de la mentira por muchos años, por un buen tiempo, un tiempo, bueno, corto, para mí es mucho, pero para el Señor es corto. Es decir, que ahora entonces me hizo ver realmente el verdadero camino con su verdadero camino. Es la palabra verdadera. Pero eso no es fácil así. Pero es fácil para Cristo, pero para hombres no es fácil entender, sacar o hacer diferencia entre palabras añadidas, falsificadas, torcidas por los judíos, y la palabra no torcida. Puede ser dentro de una frase, ellos pueden añadir una coma, un punto coma, para transformar la idea original de la frase, de la porción de la escritura. Pero el Señor nos dio entendimiento para quitar, para descubrir esta mentira que tienen flores o mantequilla encima de ella. Vamos a leer. Entonces ellos buscan por la palabra esclavos. Capítulo 6 de Efesios, capítulo 2, versículo 5, habla de esclavos. Obedece a vuestros amos. Ellos pusen siervos, pero cuando uno ve la palabra amos, su jefe, eso indica que entonces que están de esclavos. Ellos realmente, a lo largo del tiempo que los judíos habían puesto realmente esclavos,
Y más tarde, entonces, lo reemplazan por pueblo, no por siervos. Porque siervos como obedecen a vuestros amos. Es decir, que ahí vemos la esclavitud. A vuestros amos según la carne. Oye bien, según la carne. Es decir, ellos están, según la carne. Eso indica que aquí, en el testamento de Cristo, que es un testamento puramente espiritual, que tiene que ver con alma, con espíritu, ellos ponen entonces otro tipo de esclavitud. Había una esclavitud como no esclavitud, sino siervo de Cristo. Los siervos de Cristo, siervo espiritual, porque para que el siervo de Cristo, yo puedo ser el esclavo de Cristo, pero esclavo, ¿qué es esclavo? Esclavo en aquel tiempo, hasta el día de hoy, vamos a ver en aquel tiempo, esclavo es alguien que no tenía voluntad propia, o que no tiene voluntad propia. Y también los esclavos eran considerados como bestias, como animales. Los esclavos no tenían derecho a educarse. Los esclavos entonces, eran como eran animales. Tratados como animales. No lo trataron como humanos. Ellos realmente no tenían un lugar muy inferior, muy como inhumano para vivir, acostarse. Los hijos de los esclavos realmente entonces eran como animalitos, como burros, como chivos, vacas, lo vendían en mercados. Lo vendían a precio, esclavo para vender, esclavo. A cada uno a 10 pesos, o a cada uno a 1000 pesos, a 500 pesos. Tú lo puedes bajarlo a 300, a 200. No es esclavo muy fuerte para trabajar. Yo no voy entonces a entregar un monstruo así, que trabaja fuerte, que trabaja mucho, para 300 pesos. No. Tiene que ser 500 pesos o 1000 pesos. Es igual que un pollo. Igual que un pollo, un gallo, eso se cuesta más que un esclavo. Costaba más que un esclavo. Es decir, que ¿dónde estaban los hombres, los humanos? Esclavos no debían estar ahí, porque son esclavos, eran animales. Pero está hablando entonces en orden físico. Ahora, según esto me está diciendo, según este versículo, dice, según este versículo, Cristo está apoyando dentro de la iglesia de Cristo. Entonces Cristo apoya entre los que son liberados por Él, entre los que son salvados por Él, los que son miembros de su cuerpo, los que son entonces para pasar la eternidad con Él en su reino. Les que han recibido la libertad real, la libertad, es decir, que son los liberados de Cristo, y Cristo los acepta o que los pone dentro de su congregación, y entonces maltratando a otros, entonces considerando como bestias, como animales de 4 patas, de 2 patas, inferiores, realmente no son tratados no como humanos más, sino como bestias, como animales. Así que el Señor está diciendo que el Nuevo Testamento de los judíos dice que el Señor dentro de su testamento universal apoya o acepta entonces esclavitud física, donde que uno de sus miembros realmente está considerado, está tratado como animal. Y eso que esto me está diciendo este Nuevo Testamento que nosotros tenemos en nuestra mano. Y entonces este Nuevo Testamento, lo cual nos decimos que no, esto es un testamento inspirado por el Espíritu Santo, entre 100% verdad. Entonces tú me estás diciendo 100% verdad,
está diciendo que dentro de este testamento, que ellos dicen que es inspirado por el Espíritu Santo 100%, ya ellos aceptan dentro de la iglesia espiritual de los liberados, que Cristo liberó con su sangre, por su sangre. Entonces, y este testamento está apoyando o tiene en su seno, en su doctrina, que la esclavitud, mandando a los esclavos, a los siervos, que obedezcan entonces a sus amos. Dice según la carne. Aquí no tiene, entonces esta doctrina de Cristo no tiene según la carne. Todo tiene que ver según el Espíritu Santo, según el Cristo, ni según la carne. Eso no es un testamento de la carne. Ellos ponen un paquetón de cosas de la carne dentro del testamento de Cristo. Eso no es el Antiguo Testamento, era un testamento natural, de una ley natural. El testamento de Cristo, el valor, la esencia, la sustancia de este testamento era la sangre misma de Cristo, una sangre viva. La sangre viva no era una sangre humana. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para dar nacimiento a su testamento, a su reino universal. Eso no era una sangre humana. No era la misma sangre que derramó el ángel, o que sea Moisés de los animales. Mataron a esos animales y agarraron y cogieron la sangre de esos animales para tirarlo sobre los suyos, para dar nacimiento al testamento de los ángeles o de Moisés. Ese testamento era un testamento totalmente natural. Ok, era un testamento natural. Pero el testamento de Cristo no es un testamento natural. No puede coger la esclavitud. Entonces, poniéndole dentro del testamento de Cristo, haciéndonos saber que Cristo apoya o Cristo tiene, entonces la esclavitud dentro de su iglesia o de su testamento. Entonces la esclavitud está en el testamento de los judíos. Pero la esclavitud no está en el testamento de Cristo. Yo voy a explicar bien cómo está la cosa. Que no puede haber dos Pablos. Era un solo Pablo. Pablo no puede escribir una cosa a Timoteo. Entonces esta misma cosa escribe de otra forma contraria entonces a los filipenses, o que sea a los gálatas o a los corintios. Es una Biblia, la Biblia que nos entregaron ahí. Este Nuevo Testamento es una Biblia totalmente contradictorio y pelea contra sí mismo. Es decir, la misma historia de Cristo, una sola persona, Cristo solo que murió, Cristo sabe que dio su vida y la recogió. Cristo solo una sola historia, una sola muerte. Entonces, sin embargo, los narradores de la muerte de Cristo están totalmente opuestos o diferentes uno a otro. Mateo te dice una cosa, Lucas te dice una cosa, Marco te dice otra cosa y Juan te dice otra cosa. La misma historia, la misma Biblia, la misma muerte, la misma cruz. No son dos historias, una sola historia. Entonces, así que está hablando aquí, según Pablo, según ellos en el Nuevo Testamento de los judíos, dice que la esclavitud está dentro del testamento de Cristo. Ahora vamos a ver. Dice, lo mandan a ellos, siervos o esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor. Temblor. ¿Qué sea con temor y temblor? ¿Cómo con temor y temblor? Obedeciendo a un rebelde, obedeciendo a un hombre como tú, pero dice temblando, temor y temblando, temblor. ¿Qué es temblor?
Punto. Ahora dice, con sencillez con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Pero como a Cristo. Lo ven acá. El siervo de Cristo, que dentro de la iglesia de Cristo. Cristo es el único Señor Salvador a quien debemos entonces obedecer con temor. Y además Cristo no nos ha dado un espíritu de temor, sino entonces con gozo, con alegría. No puede ser el temblor. Eso no puede ser el temblor. Puede ser entonces con gozo y alegría. Porque hemos recibido entonces el gozo, la salvación de Él. La salvación trae consigo entonces la esperanza, la alegría, contentamiento, todo esto. No temblor, no temor, no duda. Donde hay temor, donde hay temblor, puede haber estrés. Eso puede causar enfermedades. En ese caso que estabas hablando, es una Biblia. Ellos agarraron eso, entonces pusieron cosas extrañas, para poder falsificarlas con palabras filosóficas, bonitas, poniendo flores, mantequillas encima de ellas. Son palabras totalmente, son venenos. Palabras de veneno, palabras realmente como que venenos. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervo de Cristo. Eso no es. Porque el siervo de Cristo, Cristo no produce, no da temblor y temor. Los judíos ellos pusieron entonces temor y temblor. Cuando ellos mismos dicen que donde quiera que Cristo llegó, Cristo siempre trajo entonces a su gente alegría. Pero a los que no están en el plan de Él, fueron descontentos, bravos, furiosos. Pero ¿dónde llega? Llega a la casa de Lázaro y puede entonces encontrar con Mateo, que estaba vendiendo, entonces que era un empleado, ¿verdad? del gobierno romano. Hombre que está bregando con impuestos, con cosas, con dineros. Dejó a todo botado y de una vez entonces siguió a Cristo. Y cuando llegó en la casa, el hombre hizo un banquete porque estaba tan contento porque el Señor, el Señor, el Dios, su creador, los llamó. El hombre estaba tan contento, ofreció un banquete a sus amigos, pero no temblor, no temor, temblor, sino gozo, alegría. ¿Cómo entonces dice siervos o que sea esclavos obedecen a vuestros amos? Según la carne. El testamento de Cristo es un testamento de la carne entonces. Pues de la carne. Oh no. Dice ahora ellos ponen encima de eso la mantequilla, ponen flores. Para uno no sentir, para no ver la palabra de la blasfemia, no ver entonces el veneno que está bajo de esas flores. Mira que dice ahí, con sencillez de vuestro corazón o como a Cristo. O no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, punto y coma, sino como siervo de Cristo. Pero señores, o sí, como siervo de Cristo. Entonces, cuando viene Cristo, entonces produce la esclavitud. Entonces, Efesios 6, versículo 5 siguiendo. O me está diciendo el testamento, el Nuevo Testamento de los judíos, sí apoya o dentro de su doctrina, su seno, existe la esclavitud. Pero el testamento de Cristo, el testamento universal de Cristo, no tiene esclavitud física, no tiene esclavitud. Puede haber
siervo espiritual de Cristo, siervos espirituales de Cristo, no esclavos de hombres. Cristo en ningún sentido, en sus miembros, a los que Cristo liberó, entonces de nuestros pecados, de nuestro camino, de errores, de mentiras, de todo eso, entonces que nos liberó. Ahora me está diciendo Cristo, y entonces acepta o que sea, hizo venir también esclavitud dentro de su iglesia. La esclavitud, todo el mundo sabe entonces qué significaba esclavitud, o que era un esclavo en el tiempo de la esclavitud. Y todo el mundo, cualquier muchachito sabe eso. Uno no tiene que ser un bachiller, un licenciado o un doctor, un catedrático para entender que la esclavitud era considerada como animal, bestia, ni tenía derecho a la educación, nada de eso. Eran animales. Lo vendían como animales. Lo vendían. Un burro costaba más dinero que un esclavo. Ese esclavo tiene que ser fuerte, bien fuerte, que sabe trabajar como bestia para venderlo con algo más. Ahora me está diciendo que Cristo entonces dentro de su iglesia, yo no digo en el mundo, ¿no? Dentro de su iglesia, entonces mandó a una parte de su iglesia a tratar a su propio hermano, miembro como él, como animales. Oh, entonces me está diciendo que el ojo, entonces el dedo del mismo cuerpo está tratando al ojo como enemigo, como un animal, dándole golpe, haciéndolo catalogándolo, que sea, catalogando como si fuera entonces un ser inferior, o los miembros, o hay bestias, hay unos inferiores a otros. Que el Nuevo Testamento que ustedes tienen en su mano, y nunca dicen nada de eso, están diciendo, la Biblia dice que no quita, si quita que Dios va a quitar la porción de la vida. Oye bien, o si tú añades, va a añadir también cosas, tormento, va a ser como sufrimiento sobre lo que tú has tenido, o tú tenías. Oye bien, yo mismo, después de haber falsificado, torcido, añadido cosas humanas dentro de la palabra, de la parte inspirada por el Espíritu Santo a los apóstoles, precisamente a Pablo, ellos dicen, después que ellos añadieron su vaina, ellos dicen, cerrar la puerta para que nadie entonces ponga la mano ahí para quitar lo que ellos habían puesto entonces incorrectamente o que sea ilegalmente. O entonces cualquier cosa que diga aquí, que dice sí, amén. Entonces aquí Efesios 5, 6 mandó uno de que entonces a obedecer a sus amos, dice según la carne. Como la Biblia del Nuevo Testamento de Cristo es el testamento de la carne. Ellos ponen su matrimonio ahí, su relación entre un hombre y una mujer, haciendo comparación, oye bien, comparación entre una cosa natural con una cosa espiritual. La cosa natural no puede ser comparada con cosas espirituales, señores. ¿Cómo tú vas a comparar tiniebla con luz, con la luz? Eso no se cabe ahí. Eso acá, hasta los niños de kindergarten no van a aceptar una vaina de esta naturaleza. Versículo mira bien. Versículo siguiente, capítulo 6. Entonces, sirviendo con buena voluntad como al Señor, no a los hombres. Bueno, el mismo versículo 5, mandó a los siervos, a los esclavos, de obedecer a sus amos. Ahora el versículo 7 dice, sirviendo con buena voluntad.
como al Señor, no a los hombres. Entonces, bueno, este contexto es un contexto totalmente natural. Es puramente física. Es un contexto físico, puramente físico ahí. Porque habla de servidumbre para servir a un hombre con temor y temblor. Pero aquí entonces no puede insertar, dice, si es sirviendo con buena voluntad, como al Señor. Ahora entonces, ¿cómo dice? El Señor me mandó, yo no entiendo eso. El Señor me mandó a ser maltratado por un hombre que mandó a un hombre lo mismo, exactamente lo mismo el mismo miembro, dentro de los miembros. Dentro de los miembros, mandó a uno de los miembros a tratarnos como esclavos, como inferiores, como inhumanos. Ahora yo voy entonces sabiendo que ya yo soy liberado del Señor. Entonces yo soy liberado del Señor. Cuando yo sea liberado del Señor, es decir que yo no estoy bajo del yugo ni de Satanás ni de hombre. Ahora el Señor que yo sirvo, que no soy, que es mi vida ahora, me está diciendo es incapaz de quitarme de la esclavitud física, esclavitud física y mental también. Porque física es una, mental dos cosas. Porque tú no puedes estudiar, tú no puedes educar, no te dan tiempo para educarse. No tienen tiempo para educarte, no hay tiempo, porque tú eres un esclavo. Un esclavo significa tú no tienes voluntad. Tú no tienes voluntad propia, es esclavo. Ahora me está diciendo que el Señor dentro de los miembros, dedos, uñas, nariz y cosas, todos los órganos, todo esto, entonces está que el Señor mandó a uno de los órganos a tratar los órganos como inferiores a ellos, maltratando, poniéndole lejos o fuera de su mundo. Es decir, que el mundo de los hombres, de los humanos superiores no era mundo de los esclavos. La forma que dormía o duerme un esclavo es idéntica a la forma que duerme un perro. Además, incluso hay perros que son superiores, que son tratados como humanos que un esclavo. Un esclavo humano. Ellos para engañar, para engañar a uno, para torcer la mente de uno, ellos vienen dice, y no a los hombres. O sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero bien acá. Entonces, libre es uno. Siervo o esclavo es otra cosa. No está hablando de siervo, en serio soy siervo de Cristo, ¿no? Está hablando de esclavo aquí. Es esclavo aquí. Esclavo aquí. Vamos a seguir leyendo. Para no quedarnos un solo versículo aquí. Vamos a seguir con... vamos a seguir entonces con otro esclavo. Colosenses 3, versículo 22. Otro esclavo, otra esclavitud. Colosenses 3, mismo Pablo está hablando. Ok, Colosenses. ¿Cómo? Esta cosa, Esta cosa es cosa terrible, Tú no está en un versículo
Y entonces, saben ahí como me tiene uno como... Ok, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 22. Vamos a leer esto. La misma cosa, mismo Pablo. Siervos, como yo acabo de decir, libre es uno, libre es los liberados del Señor. Siervo, que sea siervo o que sea libre. Es decir, que siervo es uno, libre es otro. Siervo es ese esclavo mismo, físico. Libres son liberados del Señor. Entonces, en ese sentido, presa libre los que no son esclavos. Está hablando en un concepto más natural que otra cosa. Yo veo aquí. Aquí no hay nada de espiritualidad. Eso todo es natural. No debería estar figurado dentro de un territorio espiritual. Es un falta de respeto, es una violación. Una violación. No puede usar elementos naturales dentro de un territorio espiritual. Es decir, no hay elementos con territorio totalmente del espíritu, no puede ser compartido con cosas naturales, señores. Vamos a leer. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. ¿Cómo temiendo a Dios? Ellos ponen su cosa y lo ponen, lo lavan y lo secan y lo vuelven a ponerle ensuciar. ¿Cómo están haciéndolo? Pero la misma Biblia, lo mismo, oye, dice: siervos, obedeced en todos vuestros amos carnales. Entonces, ¿cómo aquí? Ahora, ¿cuáles son los amos carnales? Los amos que tienen a ellos en esclavitud, que no tienen educación, están sirviendo a ellos como animales, que no tienen entonces voluntad propia, porque el esclavo no tiene voluntad. Eso no es humano. Ahora, estamos hablando en aspecto natural. Ni voluntad tienen en aspecto natural. Ellos, ustedes pueden investigar cómo un esclavo era considerado en el tiempo de Pablo, en el tiempo como algunos años atrás, que no está lejos de nosotros, la esclavitud. Atándolos como animales, poniendo cadena en su cuello, cadena en las manos, en los pies, porque son animales salvajes, pueden salir huyendo. A veces ellos ponen entonces hoyo para identificar tal en su ser, cual que pertenece a mí o a tal amo. Dice allí. Entonces, así, vamos ahora, lo mismo Pablo que está diciendo esto, vamos ahora a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Gálatas capítulo 3. Versículo 28. Gálatas 3, versículo 28. Ok. Vamos a leerlo. El mismo Pablo que acabó de hablar en Efesios, en Colosenses, es el mismo que está hablando ahora en Gálatas,
3, versículo 28. No hay judío, coma, ni griego, punto coma. No hay siervo, esto que está hablando ahí, es que no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en Cristo. Ahora, dentro de ese, ahí está la predicación del testamento de Cristo. Un testamento es que no puede haber, dice, obedecer a vuestros amos. Porque dentro del territorio de Cristo, esta diferencia no existe. No puede ponerlo realmente como mandamiento. No puede ponerlo como mandamiento aquí. Obedece de su mandamiento. Dice, no hay judío. Dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia del Testamento Universal, dentro del Nuevo Testamento de ellos. Porque ellos ponen entonces en 2 testamentos a la vez. Un testamento de la carne, otro espiritual. Entonces se pelean. Entonces el mismo testamento pelea contra sí mismo. Un lado está apoyando esclavitud, otro lado no está apoyándola. Ese es un testamento de contradicción, señores. Contradicciones. Aquí dice, no hay judío, ni griego, punto coma, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros o nosotros somos uno en Cristo. Es decir, aquí, después de una palabra así, una declaración así tan clara, tan visible, tan transparente, tan natural, no puede haber después de eso o antes de eso un mandamiento que dice obedecer a vuestros amos dentro del territorio espiritual de Cristo. Esto no tiene sentido. Es por eso estoy diciendo, yo no puedo creer entonces en todo lo que dice aquí. O yo tengo que creer, digamos, yo voy a creer la palabra sí y amén. O no. No. Ahora, para los que el Señor ha dejado en su ceguera, o que sea en su confusión, los que el Señor tal vez todavía, yo no sé si está en el plan o no, pero si está en el plan todavía no es el momento para Cristo sacarlos de la confusión. O si no está en el plan, porque se quedan en su confusión y van a creer cualquier cosa que dicen los judíos aquí. Y para hacernos saber entonces que su testamento antimujer, y anti-gentil, de esclavitud. Entonces el Nuevo Testamento de ellos es una miniatura del Antiguo Testamento de ellos. El que nos continúa ahí. El Antiguo Testamento de ellos continúa aquí. Un Antiguo Testamento era para ellos solamente, para los judíos solamente. Los gentiles, nosotros éramos excluidos del testamento de ellos. Hay muchos hoy que están, bueno, por el destino hacen la vista gorda y entonces que no realmente tratan de ignorar el pasado donde que los judíos nos consideraban como animales, cuadrúpedos así, y entonces que los animales, ahora los judíos, los gentiles, algunos de ellos, ahora entonces fueron engañados, ¿verdad? Por el engaño, por la falsificación de ellos.
haciéndonos ver que el testamento antiguo era para nosotros, también teníamos algo como era para los gentiles. También entonces los gentiles, parecen nosotros, entonces ellos se hacen pasar como judíos, como dijo Israel espiritual. Yo no soy Israel espiritual. Israel no es un nombre, dice, un nombre bendecido, como un nombre espiritualmente bendecido. Israel no es un hombre espiritualmente bendecido para yo sentirme orgulloso de ser llamado entonces Israel espiritual. El mismo sí, vamos a ver de dónde vino nuestra palabra entonces Israel. Israel realmente todo el mundo sabe, cualquier niño lo sabe de eso. Tú no tienes que ir a la escuela para saber. Israel fue dado, ¿verdad? Fue un nombre dado a Jacob por el ángel. Por un ángel. ¿Quién era Jacob? Jacob, un hombre realmente que tenía, entonces, que se casó con 2 hermanas. Que era con otra mayor, que tenía otra también. Hasta que tenía como 13 hijos. 2 varones, una hembra. La hembra entonces no contaba porque era mujer. Es decir, la mujer no contaba entonces en la lista del contado, ¿verdad? de los judíos. Es decir, este nombre fue dado, entonces dice que después de luchó con el ángel, dice que luchó con un ángel. Bueno, eso que nos dijeron aquí, entonces te luchó con un ángel, y después yo dice abajo del versículo, abajo dice, entonces porque tú luchaste con Dios. Ya, entonces todos los israelitas saben que entonces Jacob luchó con Dios, su propio creador. O entonces dice que Dios no pudo con Jacob. Oye bien. Dios luchó con Jacob y que no pudo con su propia criatura. Oh Dios. Ahora entonces, ¿quién era Dios? Y qué sé yo, ¿quién era ese Dios entonces? Pero no era el creador. Estaba hablando con un hombre, y que un hombre luchó con él. Y di que el hombre no pudo, hasta que el hombre tenía, entonces que Jacob dijo que tú no vas hasta que tú no me bendice o bendiga. Es decir, yo no entiendo. Dice entonces que Jacob luchó con Dios. Dice con Dios, oye bien. Es decir, tenemos que tragarlo. Tenemos que tragar esto. Tenemos que tragarlo porque la Biblia que lo dice. Porque está inspirada por el Espíritu Santo. Oye bien. Es decir, que Israel fue, entonces, bueno, el nombre, porque, bueno, es Israel, va a ser Israel, ahora es Israel. Eso no es que los hijos de Israel, el hijo de Jacob. Son todos los incircuncisados, como se llama. Pero yo no soy Israel. Entonces Cristo no vino, el mismo versículo de ellos, que ellos pusieron su propio versículo, Juan 3:16. Pero Jesucristo nos dijo, según el versículo de ellos, no según lo que yo estoy diciendo, según el versículo de ellos, diciendo, que Cristo nos dijo, de tal manera, entonces, Cristo amó al mundo, amó a Israel. ¿No dice de tal manera que Dios amó a Israel? No, yo no veo esto. Cristo no trajo esta palabra ahí. Ellos insertaron palabra para glorificarse, para ponerse como ellos son dueños de la salvación que Cristo trajo. Entonces, para alzar sus leyes entonces que estaban leyes sangrantes, es decir, que los sangrantes que estaban matando, y entonces chupando sangre de los gentiles. La gente, los filisteos eran gentiles como nosotros. Goliat era gentil como nosotros. La viene de Moab. Entonces todos eran gentiles como nosotros. ¿Qué hicieron ellos? No mataron. Entonces fueron, entonces mataron. David mató a muchos de nosotros. Después que David terminó, entonces hizo su salmo para cantar a su alegría después de haber matado, entonces derramando sangre de nuestros ancestres, ¿verdad? Así. De nuestros, sí.
Es decir, que ahora, y ellos quieren entonces que yo vaya a coger esos mismos salmos de la sangre de los gentiles a cantarlo. Yo, otra vez yo, sobre la muerte, sobre la cosa, el asesino, ¿verdad? De David, de los judíos, de los israelitas, entonces a nosotros los gentiles. Oye, quieren que yo, bueno, para ser muy espiritual, yo tengo que ir entonces a practicar esos salmos. Entonces, que esos salmos que fueron cantados, que se han inventado sobre la sangre de los gentiles, igual que nosotros hoy. No. Cristo sabía eso. Cristo no usó ni sangre ¿verdad? de los cabríos, sangre de hombre. Cristo no era entonces legalmente judío. Cristo no era, legalmente Cristo no era judío. Cristo no tiene acta de nacimiento judío. Cuando, según ellos dicen en Lucas, según ellos dicen que entonces Cristo nos halló, entonces no halló, el Cristo no, sino María o José no encontraron entonces cosa para registrar su nombre. Es decir, entonces Cristo está fuera del registro judío como habitante, como nacido, como perteneciente a él, ese país. ¿Sí? Entonces era un extranjero también. Era un extranjero. Aunque, bueno, Cristo es Dios, él puede hablar todos los idiomas del mundo, porque él es dueño de los idiomas, él es dueño de las culturas. Es decir, que Cristo no era ninguno de ellos, no era griego ni judío. Entonces era como un nómada, ¿cómo se llama? Oye bien, es decir que no voy a decir entonces que yo soy Israel que espiritual. Yo no estoy aquí para ayudar para dar apoyo a los judíos que acabaron entonces con los gentiles. Y después de esto, entonces inventaron sus salmos cantando a los ángeles, pero no al creador, sino a los ángeles que cantaban, que adoraban a los ángeles, según Hechos 7, versículo 42. Léelo. Hechos 7:42. Entonces, y esto es verdadero. Y entonces el Antiguo Testamento, de ellos dicen que entonces que era Dios, pero Dios creador. Si hablaba con Moisés en el monte de Sinaí. Y el primer libro del Testamento de ellos era Éxodo. No es Génesis, no era Éxodo. Ahora, dice que fue un ángel que hablaba entonces no, dice que fue el Dios Jehová. Según ellos, Jehová es el Dios, el creador para ellos. Cuando ellos dicen Jehová, entonces nosotros hoy, no era el Jehová, era Dios, era el creador, nuestro Padre. No. Según el primer libro del Nuevo Testamento, a lo cual nosotros llamamos el inicio, comienzo espiritual. Ellos llaman Hechos. Capítulo 7, versículo 38, 36, 38, dice claramente, no fue el creador que estaba, no era el creador que estaba en el monte de Sinaí con Moisés y los hijos de Israel, sino era un ángel. El ángel escribió entonces la ley de ellos. Escribió y la entregó a Moisés para los hijos de Israel. No era el creador. Entonces ellos servían a los ángeles, no al creador. Jesucristo le dijo en Juan 5:37 también. Cristo lo dijo, que dice, entonces Cristo le dice a él, mira, entonces que ustedes nunca han escuchado mi voz. O mi voz, la voz del Padre, son lo mismo. Nunca escucharon, nunca han visto su rostro. Sin embargo, ellos dicen, ellos han visto el rostro de Jehová y que en el monte. Mentira. Esto es un aspecto de ángel. Por el ángel era potente porque era enviado por Dios o por el creador mismo. Es decir, yo no veo cómo yo puedo ser llamado entonces Israel espiritual. Si Israel mismo agarró a Cristo que supuestamente ellos conocieron y lo mataron, eso es Israel entonces espiritual.
Pues el espiritual no entendió entonces a su propio, según ellos, a su propio Dios que vino, pero no entendió su lenguaje. ¿Cómo entonces un hijo espiritual no va a entender entonces el lenguaje de su padre espiritual? Bueno, los gentiles que fueron con ellos, porque entonces estaban en la misma lista, ¿verdad?, de los condenados, entonces junto, ¿verdad?, con muchos de ellos. ¿Por qué no todos los israelíes van a ser salvos? Es un puñito, algunos de ellos, no muchos. Vamos a volver. Es decir, que aquí en la lista ahí, en el testamento de Cristo, no hay esclavos. No hay esclavos. No hay libre. Todos somos iguales. Somos uno en el Señor. Ve que yo no puedo entonces apoyar, yo no puedo entonces decir amén, amén, amén por cualquier vaina, por cualquier cosa, como cualquier cosa absurda que yo pudiera leer aquí, porque entonces hay muchas falsificaciones. No han torcido muchos versículos según Pedro. Según de Pedro 3, versículo 15 y 16, Pedro denunció la falsificación de las escrituras de Pablo y también las otras escrituras. Pedro lo había denunciado, no soy yo. Si Pedro, el mismo año, en el mismo la misma época en la cual vivían los apóstoles, Pablo no estaba muerto todavía. Cuando Pedro denunció, dice, y esta carta, la carta de Pablo, las letras de Pablo, fueron falsificadas o torcidas por los inductos judíos. Y las otras escrituras también. Eso es. Entonces vamos a leer. Dice de él. Ellos pusieron en este Nuevo Testamento, donde ellos pusieron Abraham, porque Abraham era el circunciso, ¿ok? Por la circuncisión. Abraham realmente era el padre, era cosa directamente de ellos. Pero ellos nunca han mencionado a Abraham, que es de ahí nosotros venimos, nosotros los incircuncisos, porque Abraham, antes de ser Abraham, Abraham nació en Irak. Era iraquí. Abraham no era judío, no era de Israel. No había Israel tampoco. No había Israel entonces viene de Jacob. Entonces estamos hablando que no existe entonces esta ciudad, bajo este nombre. Es decir, que Abraham era iraquí. Con Abraham, que la voz que Abraham escuchó hizo la promesa, las promesas. Abraham no pudo determinar quién fue que habló con él. Abraham era entonces un tipo que estaba observando entonces a diferentes tipos de cosas, de figuras grandes que pueden ser entonces divinidad para él. Abraham no solamente que escuchó una voz que le habló tal vez en su visión, en la visión la visión y realmente que una voz podría hablar con él, pero que solamente habló a voz, pero sin saber el nombre, Abraham podría dar. ¿Qué sabía Abraham? Los judíos conocen entonces a un Dios a un ángel que da lugar de Dios, como el ángel de Jehová. Como dice Jehová, y ponen a Jehová como Jehová. Son nombres circunstanciales que ellos han dado entonces a un ser infinito. Vamos a ver, señores, porque esta Biblia tiene que ser entonces denunciada. Seguir la denunciación, tiene que seguir con lo que Pedro había denunciado. Es decir, que Abraham se recibió, entonces fue Abraham que recibió todo. Abraham, después que Abraham entonces recibió orden, después de
después de la circuncisión, Abraham recibió, era una señal de la justificación, que recibió cuando era Abraham. Fue Abraham que recibió la justificación, por la fe que Dios ha dado, porque obedeció a la voz que él escuchó. Porque la obediencia vino de arriba, vino de Cristo también, de Dios, o del Creador, ¿no? ¿Cómo está esta obediencia? Bueno, indirectamente de Dios, pero directamente del ángel. Indirectamente de Dios, pero directamente del ángel. Porque no era el ángel que hablaba. Porque la naturaleza entera fue dirigida, gobernada por los ángeles antes de Cristo. Fue ángel entonces que cambió el nombre de Jacob. Fue ángel que visitó a Abraham, y para decir que iba a tener hijo Isaac en el próximo año, fueron ángeles que fueron entonces a Sodoma y Gomorra, la destruyeron. Entonces fue ángel entonces que habló con todo. Fue ángel con ángel de Jehová. También que habló Moisés en la zarza. Fue ángeles, no era el creador, pero el creador tan potente. Pero señores, si el presidente Trump o cualquier presidente del mundo, tan fuerte la posición política que ocupan, cualquier cosita, ellos no van, sino ellos envían a una persona confiada de ellos, un miembro de su gobierno, para reemplazarlo a ellos, para estar en el lugar de ellos. Si los hombres humanos pueden hacer eso, y más Cristo, que es dueño de ellos, que es creador de este gran universo, Cristo no va a tener siervo que él va a poner, va a ser potente, fuerte para gobernar a otros siervos, a otros seres que él mismo creó. Satanás mismo Satanás no es más poderoso delante de los ángeles que están al servicio de Cristo, como ángel Gabriel que tenía nombre. Satanás no es más fuerte que ellos. Es uno de los ángeles que el Señor creó, pero tiene su límite. El protagonista ahora entonces es Satanás en el campo del mundo, pero Satanás para nosotros los cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo, Satanás no existe. Cristo lo destruyó. Según Hebreos, la carta de un hebreo a Hebreos 2, capítulo 14, los hebreos tenían a Satanás como adversario, y por eso en el idioma hebraico, entonces en el hebreo o hebraico dice que entonces Satanás significa adversario. Sin embargo, Hebreos, esta epístola, capítulo 2, versículo 14, dice, Cristo ha destruido a Satanás por su sangre, a través de la muerte, de la cruz. Es decir, Satanás no existe como adversario más para nosotros. Ahora, los que creen que Satanás existe todavía porque reconocen el poder de Satanás, y eso indica, adoran a Satanás. Es una adoración. Cuando tú reconoces el poder de alguien, es una obediencia, psicológicamente hablando. Al reconocer la existencia de Satanás, su potencia, es decir, se reconoce, es obedecer, es creer en su grandeza. Obedecer. Es una obediencia realmente psicológica, lógica. Es muy importante esto. Ya me veo un ching de agua. Ching de agua porque va seca la garganta. Ok. Esto, la cuestión de que en Cristo, en el Nuevo Testamento de Cristo, hay esclavitud, es mentira. Esclavitud en el Nuevo Testamento de ellos, porque el Testamento no puede pelear. Entonces, ustedes pueden quedarse con la esclavitud en Efesios capítulo 6, con Colosenses 3, 22, con Tito 2, versículo 9, con Colosenses 4, versículo 1. Puede quedarse con eso. Vamos a leer entonces
uno que tenía un esclavo en su casa, el esclavo se encontró preso junto con Lucas en la misma prisión donde estaba Pablo. Entonces este hombre tenía esclavo en su mano. Entonces era Filemón. Vamos a ver entonces cómo Pablo escribió a Filemón después de haber entonces liberado, de haber mandado a Onésimo, entonces a él, a Filemón, de nuevo. Entonces vamos a ver entonces qué Pablo dijo a él. Dice Pablo, vamos a hablar. Vamos a ver. Entonces vamos a ver. En Filemón, un solo capítulo, yo siempre digo capítulo 1, bueno, yo usé un solo capítulo. Vamos a ver, empezamos a leer en el versículo 10. Pablo dijo lo siguiente, según lo que está escrito ahí. Ruégote por mi hijo Onésimo. Ahora Pablo lo llama mi hijo, porque mi hijo espiritual. Pablo lo engendró en Cristo, espiritualmente hablando. Es decir, que ese hombre vino a ser miembro del cuerpo de Cristo. Eso va a ser como esa parte de la familia de Cristo, de la familia divina, la familia eterna divina. El hombre que encontró la liberación más grande en su vida, incomparable en su vida. Oye bien, Onésimo. Amén. Entonces mira querida ahí. Que he engendrado en mis prisiones. En mi prisión. Es decir, que él encontró con Onésimo en la prisión. Lo engendró en Cristo. Versículo 11. Pablo dice, porque el amo de él era, según ellos, era Filemón. Filemón no conoció realmente la verdadera doctrina libertadora como de universal de Cristo. Ahora, después de esta carta, va a entender que no existe más esclavo de entre los miembros, miembros del cuerpo de Cristo. El cual te vuelvo a enviar, tal vez con propósito esto. Tú pues, recíbelo como a mis entrañas. Escuche bien. Recíbelo como a mis entrañas. Escuche bien el discurso que es la carta de Pablo a este antiguo, hermano Filemón, que era también cristiano, y también era amo de esclavos. Versículo 13 dice, yo quisiera detenerle conmigo que esto entonces no, también lo tienen torcido. Mira que, versículo 13. Yo quisiera detenerlo conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio. Para sirviese en qué sentido. Me sirviese como hermano, como mi hijo, o como esclavo natural, humano. Entonces ahí es una interrogación. Porque entonces ahora ese es su hijo, él no puede entonces comer su hijo como esclavo natural, que no un hijo que estaría a servicio de su papá, al igual su papá también a él. Bueno, no, entonces hay una interrogación ahí. Más nada, versículo 14, quise hacer sin tu consejo. Oye bien. Ahora, Pablo no está hablando entonces en términos, ¿verdad?, de un hijo espiritual.
pero parece sigue hablando en términos de un esclavo natural. Más nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué es eso? Más nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Vamos a ver qué dice, tal vez vamos a entender mejor. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, es decir, Onésimo, para que le recibiese para siempre. Ahora, la palabra para siempre se indica que el término siervo ya puede ser transformado ahí. Siervo en término natural o que sea temporal. Ahora, puede ser entonces, puede ser ambos siervos uno a otro en término eterno o para siempre. Vamos a ver. No ya como siervo. Oh. Ahora estamos entendiendo, ¿verdad? No ya como siervo. Antes más que siervo. Antes más que siervo. No más como esclavo. No ya más ya como esclavo. Es por eso te digo. Es por eso te digo que no hay esclavitud. Fíjese de entre los miembros del cuerpo de Cristo. En el testamento universal de Cristo no hay esclavitud. Que ellos están diciendo en Efesios capítulo 6, están diciendo en Colosenses 3:22, están diciendo en Colosenses 4:1, están diciendo en Tito versículo 9. Y eso, ellos realmente ensuciaban el testamento eso, ¿verdad? Con estas palabras de esclavitud, la cual no existe dentro de la doctrina universal de Cristo, del reino universal, de la doctrina del reino universal de Cristo. No ya como esclavo, antes más que esclavo, que siervo, como hermano amado mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. No. Ahora pueden no ser acá, así que en el Señor, no en la carne. En el Señor. De siervo, ahora ya entonces Onésimo entró en la familia eterna, en la familia divina, pertenece a la familia de su creador, es a su familia, a la familia que pertenecía antes de su nacimiento humano. Hasta Pablo entonces trata de saldar si tenía alguna deuda que podría causar entonces la sentencia de él, o como se llama sentencia, o que se llama esclavitud, yo no sé. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí, no como siervo más, no como esclavo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, para sacarle este hombre de esclavitud, de ser siervo, no es siervo más, no es esclavo más, sino eres un hermano. Eres un hermano, es decir, un compañero, es decir, un compañero, un órgano como nosotros en el cuerpo de Cristo. No puede ser tratado como esclavo más. No hay esclavitud. Esta palabra no debe estar aquí, bueno, como en el Nuevo Testamento de ellos. Puede haber un buen trabajador, si en el sentido carnal, un buen trabajador, a un patrón de trabajo, puede ser un buen trabajador, pero no esclavo. Pues un buen trabajador. Ahora te vamos a hablar de trabajador. Un empleado, trabajador, un hombre fuerte que trabaja fuerte. En América dice un hard worker.
un trabajador duro. Él dice así, en sentido carnal, pero no esclavo. Esta palabra no debe estar, bueno, como vuelvo a decir, no volví a decir, no que porque en el Nuevo Testamento de ellos apoyan a la esclavitud. Y por eso muchas personas tratan entonces de decir a Cristo, porque un Cristo que vino a apoyar a poner más esclavitud en el mundo. No, los judíos que falsificaban entonces el testamento, las palabras de Pablo falsificaban y entonces pusieron su vaina de que entonces hay esclavitud en la doctrina de Cristo. No hay esclavitud. Pablo le escribió bien a Filemón. Filemón aprendió para el resto de su vida. Entonces la palabra esclavitud no existió más en la casa de Filemón, sino Onésimo era realmente un hermano, un órgano, un miembro igual que Filemón, igual que Pablo en el cuerpo de Cristo. Pero no esclavo. ¡No esclavo! Y por eso eso también existe también en el protestantismo. Pero piensa en el protestantismo. Cuando el hombre tiene el dinero y los que tienen el mismo entonces ellos mismos realmente, al dar un par de pesos, un par de dólares, regalar entonces a uno de los miembros, lo quieren convertir en un esclavo mental, entonces que mental, que se mueve a nivel de la mente. Y suena como un esclavo, entonces llamando a ellos entonces una forma patrón, una forma entonces amo. Para los pesos, es decir, que ellos realmente lo que tienen así, ellos tienen entonces a unos esclavos a nivel mental, esclavos mentales en el protestantismo. Ellos están diciendo amén sin entender, sin comprender. Eso entonces, en ese sentido, ellos no tienen facultad de distinguir lo que es merecer amén, lo que es no merecer amén. Realmente no tienen voluntad, no tienen esta facultad en el protestantismo, porque ellos lo controlan la mente de ellos o lo encarcelan, lo ponen entonces en la cárcel hasta que la mente tiene una esposa, está atada con la doctrina dominadora de ellos, de los catedráticos, de los pastores. Esclavos mentales. Entonces tú tienes que poder analizar, porque tú no eres esclavo. Tú no eres esclavo entonces mental. Tú tienes que analizar. Fulano dice algo, vamos a analizarlo. Yo voy porque el Señor, si yo soy siervo de Cristo, es decir, Cristo me va a dar. Cristo no dice que ninguno de mis siervos pierda. Es decir, que él no va a dejar entonces perder entonces por una falsa doctrina por ahí, pero el Señor va a través de otro, tal vez te va a poner a alguien encima de ti realmente como un mentor, como un enseñador, como un profeta, como un doctor, como un apóstol, para enseñarle, para dirigirte, para orientarte en el camino de la verdad, en el camino de la cosa. Pero el Señor te va a dar en tu capacidad para ver la verdad, para entenderla y comprenderla y creerla. Pero tú no eres ningún esclavo de la mente. Bueno, decimos que Cristo nos liberó. Entonces, yo encuentro con muchos. Dice entonces, sí, Wilder, entonces, bueno, la palabra que tú dices es puramente verdad, pero yo no puedo observarlo por causa de mi asamblea o de mi pastor. A pesar de que es lo que yo digo, entonces es verdad. Porque, bueno, que él tiene otro corazón que dice es verdad. Pero él tiene un corazón endurecido por el sistema protestante. Entonces él no puede creerlo, él no puede observarlo, ni confesarlo público. Porque así, entonces, para que el pastor de ellos lo ponga afuera, o entonces quitan entonces el puesto entonces que ellos tienen adentro. Como es una cosa de zombificación. Es una esclavitud mental. Es terrible esto que la esclavitud física. Esclavitud mental.
realmente es un cáncer, más que un cáncer. Una cáncer. La enfermedad, una enfermedad se llama cáncer. Right? Entonces, ya no hay más palabras que decir. En cuanto a la esclavitud mental. La esclavitud mental, esto que sufre, que ahí entonces donde reina la esclavitud mental en el protestantismo. Hombres que supuestamente que son bachilleres, que son universitarios o licenciados o doctores. Bueno, están esclavizados, ¿verdad? En la mente, por esta misma palabra esclavitud, por esta misma doctrina torcida. Ellos aceptan, ellos creen en la esclavitud. Hasta las mujeres, las mujeres entonces que no eran parte de la doctrina del testamento de los ángeles, del Antiguo Testamento de los judíos. Hasta hoy Cristo vino con el testamento le quitó a las mujeres de la esclavitud, pero ellas entonces, por la misma, entonces por la falsificación del testamento ella entonces realmente, como estarían diciendo, no, sé Cristo, yo prefiero estar fuera, ¿verdad? Prefiero estar permaneciendo entonces presa. Pero este Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento de nosotros, somos israelitas espirituales. Somos israelitas espirituales. Oye bien, porque las mujeres lo quitaron, ¿verdad? No está en la lista, ni para contar, ni para hacer nada en la sinagoga. Solamente era para engendrar hijos, y a tener a maridos o a esposos. Solamente hijos, criar hijos. 10, 15 hijos, criar hijos, para el Antiguo Testamento, las mujeres nacieron para criar hijos, maridos. Es decir, la salvación de ellos, según ellos, la salvación natural, la calificación de ellos dependía de su marido. Era más esclavo que esclavo ella, era más esclava que esclavo. Cristo vino y que dieron entonces a ellos, a ellas ahí. Ellas dicen que no. Entonces, y este testamento sigue, continúa. Es decir, nosotros continuamos en la esclavitud. Tú no puedes tener dos testamentos a la vez. No puedes tener dos constituciones a la vez. Es en ningún país, hasta el país de los ignorantes no aceptan una vaina así. Dos constituciones no puede haber dos testamentos, una sola. O que esté entonces la constitución pasada de los israelitas que no era tuyo como gentil, o está entonces aquí, aunque no es producto de la voluntad humana, donde tú vas a tener el libre albedrío de elegir el testamento que tú quieres, al que tú quieres estar. No, entonces tal vez tú naciste para estar bajo de uno específico. Estar bajo del Antiguo Testamento de los judíos, un gentil, un pagano, no es la voluntad propia de él, sino fue destinado mismo para eso, para morir bajo de ese testamento como maldecido. ¿Por qué? Porque el testamento de Moisés, el testamento de Moisés o de los ángeles, era un testamento de maldición. Porque nos tenían como también abominables. Si una persona no puede hacer la diferencia entre la época en la cual entonces gobernaba el testamento de Moisés o de los ángeles y la época de hoy, donde está bajo el testamento de Cristo, la diferencia social
la participación de los gentiles, nosotros en aquel testamento no teníamos participación. Incluso no comían carne de puerco, la cual representaba a nosotros. Y oye bien, y los gentiles, que eran los puercos o animales según los judíos, ya entonces ellos dicen, yo no voy a comer carne de puerco también. Es decir, contra ellos mismos. Ellos están contra de sí mismos. Ellos tocan tocan la guitarra y bailan su propia música. Así es. Así que en Cristo no hay esclavitud física. Entonces, que se encuentra en Efesios capítulo 6, que habla del Nuevo Testamento que nos dieron, de que hay esclavitud. En Cristo no hay esclavitud. Esta palabra entonces es una palabra totalmente añadida por los judíos para seguir entonces el racismo, la discriminación social, con su despenalización del Testamento de ellos, para poner a un humano en el lugar, en el mismo rango entonces con un animal de 4 patas, de 2. Por eso ellos llaman a nosotros olivos salvajes. Es decir, que éramos incontrolables. Ni aún nuestro creador no pudo controlarnos porque éramos para él, olivos salvajes. Y además éramos hijos del diablo, según ellos. Por eso ellos escriben en Efesios capítulo 1, de que somos hijos de adopción. Es decir, cuando tú eres hijo de adopción, eso indica adopción. Cristo nos adoptó, es decir, adoptó de otro padre, de lo cual era Satanás. Es decir, que según ellos en Efesios capítulo 1, que nosotros no éramos hijos, también no éramos criatura o que es hijo de Cristo, de Dios, sino éramos hijos de Satanás. Cristo vino, nos adoptó de Satanás. Satanás firmó y Cristo aceptó adoptarnos. Entonces Cristo va a poner en su reino universal la sangre o que sea ADN de Satanás. Esto es que frescura, que blasfemia. Para ellos son hijos legítimos, no eran hijos de Satanás. Y Jesucristo Cristo en su propia boca dijo a ellos, vuestro padre es el diablo. Pero esto que los gentiles, que como mis compañeros gentiles no pueden entender, tal vez por causa de su destino, que ha sido programado por Cristo para morir, ¿verdad?, en este testamento de maldición. Y cualquiera que esté bajo de este testamento está bajo de maldición. A menos que Cristo tenía otro testamento, el Antiguo Testamento, entonces él no pudo hacerlo, pero algo él tenía que hacer, él no pudo hacerlo en el Antiguo y vino a crear otro testamento para terminar lo que él empezó. Parece entonces, él no pudo hacerlo, él pudo realizar lo que él tenía que realizar en el Antiguo Testamento. Parece que Dios está totalmente limitado, está entonces inventando, especulando testamento. Y inventando, especulando, vamos a tratar con el primero. Ya no funciona, vamos a jugar un segundo, hasta que tal vez Cristo va a venir o te va a hacer otro testamento. Vamos a cerrar aquí. Ya sabemos que en Filemón, Pablo habla claramente que Filemón no debe recibir a Onésimo como siervo, como esclavo más, sino como hermano, como órgano espiritual que se encuentra en el mismo cuerpo. Uno no es superior a otro. La palabra esclavitud existe en el Nuevo Testamento de los judíos, pero no existe en el Testamento del reino universal de Cristo. Wilder Voltaire,
para servirles con amor, flexibilidad, tolerancia, no de mi parte, sino de la parte indeniable, incomparable, aún inevitable, de nuestro Señor Cristo, nuestro Dios y nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.